And we've been sponsoring events now for several years, and we're very pleased to have Marilén Serna Salinas here with us today to present her work in Colombia. Marilén is a farmer. She's a leader of the Cafillos Farmers Movement based in the province of Cauca in southwestern Colombia. Marilén has served for many years in leadership roles with organizations such as the Cauca Network for Life and Human Rights, the Women's Departmental Organization, the Cauca's Regional Committee of Victims, and the Regional Space for Peace. At the national level, Marilén is a spokesperson for People's Congress, a coalition of social movements from across the nation, and a lay leader in Colombia's National Agrarian Summit. And Marilén is going to share with us today more details about the farmers movement, the campesino movement in Colombia, under the title Organizing for Dignity. And we have our very own Carolina Arango, who is also here. She's a doctoral student in the Department of Anthropology, and she will be translating. So at the end of the comments, we may have some video, but Marilén let me know that she really does want to maximize the time for us to have questions and conversation. So will you join me in welcoming Marilén? Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de poder conversar con ustedes. Thank you for inviting me and for the opportunity to have this conversation with you. Estoy acá en esta ciudad porque hacemos parte de un hermanamiento con un grupo de estas ciudades que ha visitado nuestro trabajo en Colombia. I'm here because I'm part of a group here in Syracuse that is in sisterhood with a group that we have in Colombia, and we have visited each other. En el mes de julio, 12 personas de esta región estuvieron presentes en nuestra comunidad de base, nuestra comunidad campesina, pero pudieron también conocer cómo estamos construyendo a nivel nacional en un contexto de paz en Colombia. In July this year, 12 people from this community went to our community in Colombia to know how we work in the context of peace in Colombia. Soy de una comunidad campesina, crecí en una comunidad con muchas dificultades económicas. I'm from a peasant community. I grew up with a lot of economic hardship. Con una pregunta que siempre me hacía desde niña y era, ¿por qué si mis padres trabajan tanto, hacen tantos esfuerzos, por qué tenemos que vivir con tan pocas posibilidades, con pocos derechos? And I always had this question, which was, why if my parents work so much and so hard, we have so little and so many difficulties? Y con el tiempo empecé a entender que no era un asunto del destino, ni de Dios, ni de mi familia, sino que era un asunto de la política, de la forma como estaba organizado el país, donde la inmensa mayoría vivía como nosotros. And I understood that it wasn't destiny or God or my family, but it was politics and how the country is organized, because most of the people live this way. Y vengo de una región que es la muestra más concreta de la colonización española. I come from a region that illustrates very well the consequences of Spanish colonization or colonialism. En nuestra región hay grandes terratenientes, dueños de esclavos. Hay todavía. ¿De esclavos? Dueños de esclavos, hubo. And in a region there are landlords that used to own enslaved peoples.
se asentaron ahí también las principales comunidades religiosas traídas directamente desde España para evangelizar toda la región. And so also religious communities settled down in this region to Christianize or evangelize. Pero no reconoce al campesinado colombiano y esa es una de nuestras principales luchas en este momento. The 1991 Constitution recognizes indigenous and Afro-Colombians, but it doesn't recognize the peasantry. And that's what we are fighting for now, for that recognition. Nuestra forma de trabajo es que empezamos a organizar y a trabajar desde el territorio, desde la economía, desde la producción, desde la cultura y desde la identidad, desde lo local. And the way we work is from our territories, from our own economy, our systems of production, and our identity. And I'm missing one thing. Nuestra comunidad de base está organizada en grupos de mujeres, de jóvenes, de niños, productores agroecológicos, víctimas, que queremos construir un nuevo modelo de desarrollo alternativo en nuestra comunidad. And our community is composed of women, children, young people, agroecological producers, victims, and different actors who want to build a new model of development. En este camino de fortalecer esta organización, empezamos a pensar cómo no reemplazar al Estado, cómo no quitarle la responsabilidad del Estado, pero sobre todo cómo cambiar las políticas que rigen en este momento el país. And in order to make our organization stronger, we started to think that it was important not to replace the state and the functions of the state, but how to change those policies that are in place that are affecting us. Y empezamos a mirar, a recorrer la región y a darnos cuenta que como nosotros habían muchas personas, muchas organizaciones que tenían el mismo objetivo, estaban haciendo el mismo trabajo, pero que no nos conocíamos. And so we began to travel around the region and understood that there were many people and organizations that we didn't know, but they had exactly the same goal that we have. Ahí empezamos a ver las consecuencias del conflicto armado, que ha hecho que haya inmensa desconfianza y división y separación entre las mismas comunidades. And it was evident the consequences of the armed conflict in the sense that there was a lot of mistrust and division among and within the communities. Y empezamos a pensar en la necesidad y en la importancia de empezar a juntar esos procesos organizativos, a acercarlos para realmente hacer una red mucho más fuerte. And so we start to think of the need to unite those organizations, and those processes to make a stronger network. En el 2008, nosotros junto con otras organizaciones campesinas, indígenas, convocamos al país a una gran marcha desde el Cauca hacia Bogotá. In 2008, peasant and indigenous communities united and began or organized a march, a very big march to Bogotá, from Cauca to Bogotá. ¿Cuántas horas son? En bus son 14 horas, en So bus. to go from Cauca to Bogotá in bus takes 14 hours, and they were marching. Nosotros hicimos el recorrido en 20 días. They did it in 20 days. Porque íbamos pasando por las regiones, parábamos en las ciudades, llamábamos a las organizaciones, conversábamos con ellas y una marcha que empezó con 15,000 personas en el Cauca terminó con 40,000 personas en Bogotá. And the reason why it took 20 days is because they talked to organizations and peoples along that journey in different places. And it began with 15,000 people and it ended up with 40,000 people. Ahí empezamos a darnos cuenta que
había muchas formas organizativas importantes, pero que nuestra apuesta tenía que ser la unidad, o sea, cómo juntar estas luchas para que, siendo pequeñas, empezaran a impactar las políticas del país. And so we started to realize there were many types of organizations, but the key question was how to unite so that those small organizations could really have an impact on larger policies. Si una comunidad campesina está defendiendo el agua de las multinacionales en el Cauca, también en otras regiones del país existían las mismas experiencias, era necesario juntarlas para que esa lucha local se convierta en una propuesta de un cambio en la política de la defensa del agua del país, por ejemplo. So for instance, if there is a community defending the rights to water from a multinational corporation in Cauca, and there are similar experiences in other regions, what they should do or what they wanted to do is to become, those struggles become one single proposal, a policy proposal in relation to water in this example. Y empezamos un ejercicio que se llama legislación popular. Okay. I think I need help with this translation, legislación popular. We started an exercise and it's called People's Legislation. Yeah, people's legislation. They began to call it the people's legislation activity. Yeah. sí. Bueno, este ejercicio de legislación popular nos exigía proponerle al país una nueva forma organizativa y propusimos lo que se llama el Congreso de los Pueblos. And so when we began with this practice of the people's legislation, we proposed a new kind of organizing which we called the People's Congress or Congreso de los Pueblos in Spanish. El Congreso institucional en Colombia legisla en contra de las mayorías. The Institutional Congress in Colombia legislates against the majority. Es corrupto, está permeado por el narcotráfico y defiende los intereses de la minoría, de las familias que han estado siempre en el poder. It's corrupt, it's permeated by narco-trafficking and legislates for the small minority and the political elite that always has ruled in Colombia. Necesitábamos un Congreso popular que fuera constituido por la gran mayoría y que pudiera legislar a favor también de esa mayoría, y así creamos el Congreso de los Pueblos. So we needed a popular Congress constituted by the people and the majority, and so that it legislates for the majority, and this is how we began the People's Congress. El resultado de este ejercicio participativo, democrático y amplio se llaman mandatos. El resultado De este ejercicio de construir las propuestas. So the result of this practice is called mandates. The result of building the proposals together is something they call the mandates. Estos mandatos son los que orientan la vida comunitaria, orientan las organizaciones, pero también nos permiten interlocutar con el Estado. These mandates guide the community life and the organizations, and it also allowed us to interact with the state. El mandato nos permite defender colectivamente el territorio. Cuando nosotros le exigimos al Estado cambios en las políticas, las propuestas que llevamos son esos mandatos. So, for example, these mandates allowed us to defend the territories collectively. And so when we talk to the state and to the government, what we bring to them is these mandates. Hasta el momento hemos hecho 2 congresos alrededor del tema de la tierra en Colombia y alrededor del tema de la paz.
To this date, we have organized 2 congresses, one around land and the other around or about peace. En los últimos 2 años han sucedido en Colombia 2 grandes paros agrarios. In the last 2 years, there's been 2 big agrarian strikes in Colombia. Estos momentos importantes nos han exigido articular todo el movimiento agrario del país. And so they have forced us to articulate the agrarian movement across the nation. Hemos propuesto al gobierno colombiano, en cabeza del presidente y todos sus ministros, la necesidad de construir una nueva política agraria para Colombia. We have proposed to the president and his ministers the need to build or to create a new agrarian policy in Colombia. Los contenidos de esta nueva política agraria, en el caso de nosotros, son los mandatos que han sido construidos por miles de personas en espacios de discusión democrática. The content of this proposal are the mandates and these mandates have been built by the people collectively in the open spaces for discussion. En este momento hemos instalado una mesa única nacional de negociaciones de la política agraria. So we have established what they call would you call it unique? It's the single table for negotiation with the government. They call it Mesa Única. Con varios antecedentes. El primer antecedente es que millones de personas pararon la producción en Colombia hace 2 años, pero los resultados de la negociación con el gobierno fueron nulos. O sea, hace 2 años pararon la producción y se fueron a la huelga. Sí. So 2 years ago, people stopped producing and they went to the strike. Y no hubo resultados porque muchas organizaciones quisieron cada una constituir una mesa de negociación con el gobierno, lo que fue un fracaso. But there weren't any results. And the reason why is because each organization that was in a strike, they wanted to establish their own table, their own negotiation table. So it was a failure because there wasn't a common table and common demands. La enseñanza era que era necesario ponernos de acuerdo todos los movimientos sociales para poder ganar algo respecto a un cambio en la política del país. So what we learned is that we had to reach an agreement amongst all of us if we really wanted to make a change in the general policy. Y logramos este año, en el mes de marzo, constituir la Cumbre Agraria, que es un espacio único donde estamos las 13 plataformas agrarias más grandes de Colombia. And so they finally achieved in March this year to constitute or establish what they call the Agrarian Summit, which is composed of 13 agrarian platforms, the 13 largest agrarian platforms of Colombia. Con tres avances importantísimos. El primero, un pliego único de peticiones para el gobierno. With 3 big goals, and one was a unified petition, a unified set of demands. Un paro unitario, simultáneo de todas las organizaciones en todo el país. A simultaneous strike of all these organizations in the nation. Y quizás el acuerdo más importante es que nos sentábamos a negociar todos en la misma mesa frente al gobierno. Todos de las 3 organizaciones. Las 13 plataformas, organizaciones. And the third premise was that all of the 13 organizations agreed to sit in the same table at the same time to negotiate with the government. En este momento nos encontramos en ese proceso de negociación. Le hemos dicho al gobierno que esta mesa de negociación debe ser considerada también una mesa para construir la paz en Colombia.
At this time or at this moment, we're in that negotiation process. There is in this one table, we have told the government that this is also a peace table. So they're also negotiating peace at that space. Porque para nosotros la paz va más allá de negociar el conflicto armado y se hace necesario abordar el conflicto social y económico que vive el país, o sea, las necesidades que tiene el pueblo colombiano. Because for us, peace goes beyond negotiating the armed conflict. It actually refers to solving the economic and social conflict, the needs of the people. Si no se resuelve en Colombia, por ejemplo, el tema de la distribución de la tierra, va a ser muy difícil pensar en que se resuelve el conflicto en su totalidad, porque es una de las causas de dicho conflicto. So, for instance, if in Colombia we don't solve the problem of land distribution, it's going to be very difficult to end the conflict because land distribution is actually a cause of the armed conflict. Por ejemplo, si no se resuelve la posibilidad que tienen las multinacionales de entrar a extraer los recursos naturales, dañando el medio ambiente, violando los derechos humanos, dañando las formas de subsistencia de las comunidades, no se va a resolver tampoco el conflicto. If they don't, for example, regulate what multinational corporations do, which is to go into the territories and extract natural resources and damaging the environment, it's going to be very difficult once again to solve the conflict. Pero también, si no hay la posibilidad de que la sociedad en su conjunto participe con sus propuestas, con sus movimientos, en un proceso de construcción de paz, solamente con el diálogo con la insurgencia es muy difícil pensar en construir una paz duradera. Similarly, if society that is not allowed to participate with proposals and with their movements in these peace-building efforts is going to be very difficult. It's not only about talking to the guerrillas. Creo que los últimos 5 años han sido años muy importantes en Colombia para el movimiento social, porque hemos decidido unirnos a través de lo que nos junta y ir discutiendo poco a poco las cosas que nos diferencian. The last 5 years in Colombia have been very important for the social movement because we have been uniting and we have been able to discuss the things that separate and divide us. Y en eso ha sido importantísimo el ambiente de paz que se respira en Colombia. And it has been key or very important the peace environment that you can feel in Colombia. Bueno, yo dejaría esos elementos para que abramos un poco la discusión. So she's gonna leave it for now because she wants to open up for discussion and conversation. La gente se toma su tiempo. Manuela, pero le preguntas en español y luego tú misma la traduces. Entonces, quisiera saber cómo han abordado los conflictos territoriales que hay entre indígenas, campesinos y afrocolombianos, digamos, como primera instancia para poder ir unificados ante la otra instancia que es el Estado. El Estado. So I'm asking her, how are they approaching the territorial conflicts that are within indigenous people, peasants, and Afro-Colombians? Because within there's also territorial conflict. So how have they approached that before going to the state? Bueno, justamente el tema territorial es un tema que está en discusión entre los movimientos sociales porque
todos consideramos que tenemos derecho no solamente a la tierra, sino más allá al territorio, ¿sí? So the topic of territory is actually very important, and it's discussed among all the movements because all of them consider that they have a right not just to land but to the territory. Creo que el hecho de que el campesinado no esté reconocido en la Constitución colombiana ha jugado un papel bastante difícil, nefasto, negativo a la hora de constituir territorios donde los campesinos también tengamos nuestro espacio y la posibilidad de construir identidad, economía, autoridad, ¿cierto? Y eso ha fortalecido esos conflictos. One of the issues is the fact that peasantry is not recognized by the constitutions, so that's been a negative factor when it comes to establish a specific territory where the peasants can talk about their identity, their economy, and their authority. Hemos desarrollado espacios de discusión entre las organizaciones campesinas, las organizaciones indígenas y las organizaciones afrocolombianas, donde hemos empezado a plantear los alcances que cada movimiento, cada sector o cada etnia o cada grupo tiene, la aspiración territorial que cada uno tiene, para pensar hasta dónde es posible construir territorios interculturales. So they have opened up spaces for dialogue among indigenous, Afro-Colombian, and peasants to look if it is possible to build intercultural territories. El primer paso ha sido identificar los conflictos. El segundo ha sido decir cuál es nuestra aspiración en el territorio. So the steps they have taken are first to identify the conflicts, second to say what they want, what do they aspire, aspire is a word, right? Aspire in terms of land and territory. Y el tercer paso, antes de ir ante el Estado, es construir la propuesta de un nuevo ordenamiento territorial en Colombia, porque la forma como está distribuida la tierra no permite que los pueblos tengamos suficiente espacio para quedarnos en nuestro territorio, ¿sí? Porque, por ejemplo, las multinacionales tienen miles de hectáreas en territorios donde los demás tenemos muy poca tierra. So the third step is to build a proposal for a new territorial order, because the way land and territory is distributed right now in Colombia doesn't allow or doesn't give enough space to each one of these groups. So for example, multinational corporations have a lot of land in territories and in spaces where in the other communities, or with the communities, don't have any or very little. Para nosotros es importante el reconocimiento mutuo que haya de los distintos sectores que ocupan un territorio. For us, it's very important the mutual recognition of the different actors that occupy or are in a territory. Pero también es importante la capacidad que tengamos de ir conjuntamente ante el Estado, y por eso este tema territorial, por ejemplo, en la Cumbre Agraria todavía no se está negociando hasta no lograr un acuerdo entre nosotros. But it's also very important that we go together before the state once we have made an agreement amongst all of us, which is why right now this topic of territory is not being debated with the state, because they are still discussing it among them. It sounds like peace is very important to the rhetoric of social movements in Colombia. Suena como que la paz, el tema de la paz es muy importante para el movimiento social en Colombia.
And I imagine that the state's understanding of peace is much narrower than that of the social movements. Y se imagina que el entendimiento de la paz por parte del Estado es mucho más limitada que lo que ustedes entienden por paz. I wonder how you convince the state at negotiations, say, to see peace in this broader sense. La pregunta es cómo convencen ustedes al Estado de que la paz es mucho más amplia de lo que ellos están proponiendo. Ustedes como movimiento social, su visión de paz amplia. Bueno, nosotros le dijimos al presidente Santos el 3 de octubre cuando instalamos la mesa única de negociación We told the President Santos, on October 3rd when we installed this negotiation table, que él y nosotros queríamos la paz, pero había una diferencia de concepto de paz. that we both wanted peace, but that there was a difference in our concepts of peace. Que la cumbre agraria, que esa mesa única nacional de negociación, para nosotros es un escenario de paz, de construcción de paz, porque hay transformaciones políticas ahí en ese proceso de negociación. And that the Agrarian Summit and that single table was a space for negotiating peace because there were political issues that needed to be debated there. Y que está en sus manos reconocer y darle cabida a las propuestas que esa mesa está planteando para el país, que eso sería un paso importante para la democratización de la paz. That it was in his hands to recognize and allow these proposals to succeed. Sorry, ¿y lo otro que dijiste es para democratizar la paz? Que ese espacio es un espacio válido para democratizar la paz. And that space was valid to democratize peace. Es necesario también que en Colombia se constituya un movimiento por la paz que tenga la capacidad de reclamar del Estado cambios sustanciales para el país. It's important that in Colombia we can constitute a movement for peace that can claim to the state or can demand to the state substantial changes. Un movimiento que tenga una agenda social que realmente recoja las necesidades de la gente, pero también sus propuestas. A movement with an agenda that contains the needs and the proposals. Estamos trabajando en eso. En el próximo mes va a haber una gran cumbre por la paz, donde todas las iniciativas de paz nos vamos a juntar en un evento único. There's going to be a big summit next month where all peace initiatives are going to come together. Hemos dicho que es necesario un gran diálogo nacional alrededor de la paz. They have stated that it's important to have a big national dialogue for peace. Es importante lo que está pasando en La Habana entre el Estado y la insurgencia de las FARC, pero faltan las otras insurgencias. It's very important what's happening right now in the Havana, the peace talks with the FARC, the guerrilla of the FARC, but there's other guerrilla groups that are still out there, are not in the table. Nosotros queremos hablar con las multinacionales, con las corporaciones, We want to talk to the multinational corporations. de una manera muy franca, decirles los impactos que para el pueblo colombiano tiene su presencia en Colombia, To tell them very openly the impacts that they have on the people of Colombia. queremos hablar con las fuerzas militares para decirles el daño que hace las violaciones a los derechos humanos. We want to talk to the military forces to tell them the damaging impact that the violation to human rights have on people. Queremos hablar con el sistema financiero para decirle su papel en la profundización de la pobreza.
We want to talk to the financial system institutions to talk about their role in deepening poverty in Colombia. Queremos hablar también con la academia, con las iglesias. Para nosotros todos ellos son actores de la paz y no pueden estar por fuera del proceso. We want to talk to the people in academia with different churches because they're actors in this, peace movement, and they can't be outside. Es un proceso seguramente muy largo, muy lento, pero solo así podríamos pensar en una paz mucho más estable para Colombia. It's a very long process, but only in this way we can think and imagine a sustainable peace in Colombia. Este movimiento por la paz está en lo nacional, pero también desde las regiones. This movement for peace is at the national level, but also in the regional level. Thank you very much. It's good to hear something encouraging about what's going on in Colombia. Es bueno escuchar algo que da ánimo sobre lo que acontece en Colombia. Could you say a little more about the role of the guerrilla groups as they affect what you're trying to do? ¿Podrías decir cuál es el rol, si hay un rol de las guerrillas, cómo está afectando lo que ustedes están tratando de hacer, las guerrillas? Bueno, creo que ha habido una estigmatización muy fuerte sobre el movimiento social alrededor de la insurgencia en Colombia. There's been a lot of stigmatization of the social movement in Colombia related to the role of guerrillas. El Estado y otros actores de la sociedad se han encargado de decir que los movimientos sociales no somos capaces solos de generar una nueva dinámica política, sino que nos han juntado o nos han comprometido con un movimiento insurgente, lo cual no es real. Some people think that the social movement cannot act on their own, that they cannot generate a new political dynamic on its own, and because of this, sometimes they associate them with the insurgents. Nosotros reconocemos la lucha política que desarrollan las insurgencias. We recognize the political struggles that various insurgent groups do. Sin embargo, nos hemos distanciado de algunas prácticas que afectan la vida, la integridad y la libertad de las comunidades, ¿no? Cuando los grupos insurgentes afectan negativamente a las comunidades, a los movimientos sociales, ahí nosotros nos distanciamos de su práctica. But we distance ourselves from practices that affect life of communities and the social movement. So whenever they affect people, they take distance from that. Y creo que eso hoy está afectando el proceso de paz en Colombia, porque los movimientos sociales decimos que no delegamos la voz en las insurgencias, que queremos tener una voz propia a la hora de construir la paz. This is affecting the peace process in Colombia because we want to have our own voice in the process. We don't want to delegate our voice to anyone. Por eso nos hemos organizado para colectivamente, aportar, ¿no? También en este gran diálogo nacional. This is why we have organized to contribute in this big national dialogue for peace. Pero es importantísimo lo que está pasando en La Habana con la FARC, es supremamente importante para la paz en Colombia, y lo que pueda pasar con el ELN y con el EPL, ¿no? El ejército. But what's happening right now in La Habana is very important for peace in Colombia, and eventually negotiations with the other two guerrilla groups
That's important. Fabi. Gracias por la plática, por venir esta Catalina con nosotros. Yo le quería preguntar sobre las alianzas que hacen en las regiones, ¿verdad? El movimiento se ha preguntado, se ha propuesto expandir las alianzas con grupos afuera de Colombia, como en otras partes de Latinoamérica, porque me parece a mí que lo que están haciendo es como seguir queriendo tener un diálogo con el Estado, pero también construir sus propios espacios autónomos, ¿no? La construcción del Congreso y todo eso. Y me pregunto yo si otros movimientos que están pasando a lo mejor por algo similar, ¿no? En México, en Brasil, lo que sea, si es de beneficio pues de que ustedes my question is regarding the regional alliances that they're forming or networks. My question is, if the movement thinks it's worth to kind of expand those alliances with other groups that might be doing similar things, like trying to engage in this dialogue with the state, but at the same time building autonomous, with autonomous kind of projects, so people in Mexico or in other parts of the country. Bueno, nosotros desde Colombia queremos retroalimentarnos o fortalecernos con las luchas que se dan en otros países, porque la política es la misma en todo el mundo, ¿no? In Colombia, in our movement, we want to strengthen our organization with the struggles of other peoples and movements in Latin America because the politics are the same. Pero también porque somos conscientes del papel que juega Colombia en la política latinoamericana, por ejemplo, en contener o frenar los cambios democráticos que se están dando en la región. But also because we're very conscious of the role that Colombia plays in Latin American policies in terms of containing the democratic changes that are happening in the region. Por ejemplo, el papel de Colombia en la intervención militar en toda América Latina es un papel importantísimo, que rechazamos como movimientos sociales, ¿cierto? El papel de Colombia En la militarización de la región, de la intervención militar. We reject the military intervention of Colombia in the region. Por eso nosotros nos hemos articulado. Por ejemplo, muchos de nuestros movimientos hacen parte de la Vía Campesina. Many of our organizations are articulated to Via Campesina, which, how do you say, what's the translation? Like peasant's way? Via Campesina. Vía Campesina. Hacemos parte también como Congreso de los Pueblos de la Alianza Bolivariana de los Pueblos, el ALBA de los Pueblos. Hacemos parte, constituimos junto con 22 países más el ALBA hace año y medio en su asamblea constitutiva. The People's Congress also belong to an organization called the Bolivarian Alliance. That's the approximate translation. Which is constituted by 22 countries. Y nos hemos articulado en 4 temas que para nosotros son claves. And they are articulated around 4 key topics. El primero es todo el tema contra el militarismo, contra la intervención militar en los países. The first one is militarization of various countries in our region. El tema de la defensa de la tierra y el territorio frente a las grandes corporaciones. The second is the defense of the territory from multinational corporations. La nacionalización de los recursos naturales o bienes comunes, como lo llamamos nosotros. That would be nationalization. The nationalization of common resources. Y la promoción o promover todo el tema de la soberanía alimentaria en todos los países. And to promote food sovereignty in all these countries. Y hacemos intercambios y encuentros
muchos lugares, tanto en América Latina como en Europa, participamos en muchos espacios de intercambio y de ir construyendo redes a nivel internacional. And they do participate in a number of spaces and in exchange with these movements in different places to build a network, una red, ¿no? Build a network. Sure. Thank you also. Thank you very much. Muchas gracias. Much appreciated. So looking ahead, once, let's say, a sustainable peace is in place, talk a little bit more about agrarian reform and the vision for what that might look like in Colombia, perhaps in relationship to food sovereignty, but also what other models, looking around Latin America, you think might actually contribute to the building of a sustainable agrarian model in Colombia. So, John, is the question, what is the vision of the agrarian reform? Agrarian reform, could you talk a little bit more about the content? ¿Cuál what es, that's gonna si look like? puedes hablar del contenido de esa visión, de qué implica esa reforma agraria, cómo la ven en el futuro y si de pronto hay otros modelos en Latinoamérica que han contribuido a esa visión de futuro de la reforma agraria? ¿Qué contenido tiene? Bueno, tengo una copia del pliego. She has a copy of the set of demands if you want to see it. Son 8 puntos, 143 peticiones. No, mentira eso. There are 8, so 8. ¿Sí? ¿Son 8 puntos? 8 puntos. There are 8 points. Bueno, Or around 8. primero, hemos dicho que de los 8 puntos hay 4 que son fundamentales. Out of those 8 points, we've said that 4 are fundamental. El primero es un nuevo ordenamiento territorial en Colombia. O sea, la tierra que hay en Colombia alcanza para el pueblo colombiano si hay una redistribución. The first one is a new territorial, or I think the translation would be ordering, but I'm not quite sure. Land planning, a new land planning, because she says that there is enough land in Colombia for all the people. Bueno, el pliego que tiene la cumbre es un pliego eminentemente político, ¿sí? Que sabemos que es muy difícil negociar porque están detrás muchos intereses, se tocan los intereses del latifundio, el tema del acaparamiento de tierras, la extranjerización de la tierra, los tratados de libre comercio. O sea, hay muchas cosas que la nueva política tendría que tocar que sabemos son muy difíciles. The set of demands that we have is primarily political, and we know that it's very difficult to negotiate because it implies a number of things, which translations I'm not sure how to make, but things that have to do with big landowners, with renegotiated like free trade agreements. So if we need to negotiate those things, and so they know that that's very difficult to do. Pero queremos empezar, ¿cierto?, con un ejercicio inicial de redistribución de la tierra para su uso, pero también su propiedad. So first thing is we want to redistribute land for its use, but also to, for, I guess it's giving people land titles, property. Un segundo punto que es el tema de la economía propia, la economía nacional. The second point is national economy. Que, digamos, parte del principio de que los recursos que tiene el país deben ser de beneficio para el país. And it's based on the premise that the resources we have in the nation should benefit the people of the nation. El petróleo, todos nuestros bienes comunes deben ser nacionalizados con tal de que las ganancias o los beneficios sean realmente para garantizar los derechos del pueblo colombiano. So that all common goods should be nationalized and the profits should serve or guarantee the rights of the people. Y muy ligado a esto,
toda la política mineroenergética que garantice la soberanía nacional sobre los recursos naturales. Manuela, ¿cómo es política mineroenergética? Mining and energy policies. Okay. So in connection to this, the mine and energy policies are very important. ¿Sí? Que, digamos, permita la autodeterminación del país sobre los recursos que hoy están en manos de las multinacionales. Todo el tema, digamos, de derogar las inmensas concesiones de tierra para la explotación. The important thing is to assert the right of self-determination of people over its resources, which are currently in the hands of multinational corporations. Y el otro es el tema de la paz, And last, the peace as a thing, de democratizar el proceso de paz, to democratize the peace que process. sea abierto, que sea participativo, Open, participatory. que haya una consulta en Colombia sobre lo que la gente quiere o entiende por paz, pero también su contenido, ¿no? De los cambios que se necesitan. Maybe there's a referendum in Colombia so that people, can say what they want in terms of peace. Los otros son el tema de verdad, justicia y reparación para las víctimas, los derechos sociales, económicos, tanto para el campo como para la ciudad. There's also the topics of truth, justice, and reparation, the rights, ¿qué derechos diste? Económicos, The sociales. political, social, economic, and cultural rights for people both in the city and in the countryside. Yo podría dejarles un documento que está en español y en inglés, pequeño, sobre el pliego de peticiones que ha sido traducido. ¿Sí? Un pliego es muy grande, es muy complejo. So she could leave here the document that contains the set of demands with both in Spanish and English. Una pregunta es, Dime. o sea, a futuro la reforma agraria que ustedes se imaginan supone todos esos pasos, Sí. todos. Eh, ¿Qué es la pregunta? esos son los máximos, pero Ujú, hacemos, pues es un proceso, Ujú. pero necesitamos unas cosas básicas que son estas cuatro ujú, para la reforma agraria. para un cambio, sí, para la reforma. ¿Sí se entiende o no? Sí, sino como él estaba preguntando específicamente sobre la reforma, o sea, cómo se imaginaba la reforma agraria, pues ya tú respondiste varias cosas. Ujú. No sé si esto es una pregunta, más bien es un comentario, pero me parece a mí que los cambios que se están pidiendo son bien, o sea, son importantes, pero son como muy estructurales, ¿no? Amplios, sí. Muy de base. Entonces, aunque sabemos que estos procesos duran mucho tiempo y que son lentos y todo eso, me pregunto si el movimiento está pensando, ¿no?, a futuro de la posibilidad, pues, de que estos cambios no lleguen, porque significaría un cambio de estructura Ujú. más bien que un cambio más de políticas, ¿no? Entonces, A ver, Está buena la- sí, Ah, esto... sí, so Ah, just vas a saying escuchar. that it seems to me that the demands are really important, that they're very structural, very like, they're like the foundation of the kind of government that Colombia has and a lot of places have. So to ask for those demands, then it seems to me that it's asked for quite the change of the whole, or at least part of the structure. So I'm wondering if, even though these things take time, that they're slow and all that, if the movement is kind of with that vision forward, right? That this might, what this demand is actually mean. Quiero dar un ejemplo. She wants to give an example. Nosotros ya estamos negociando, ya estamos en la mesa de negociación con el gobierno. We're already at the table negotiating with the government.
Y ya estamos negociando el punto de la política minero-energética. And we're already negotiating that point that refers to mine and energy policies. Hay muchos puntos, pero hemos identificado puntos iniciales para negociar. Por ejemplo, el primer punto es parar el fracking en Colombia, pararlo. Ese es el primer punto de negociación. So although there are a number of points and demands, they have basic ones. And in this case, the first one is to stop fracking in Colombia. Y para negociar ese punto, no es suficiente ni siquiera el ministro de Minas de Colombia. Hay que llamar, por ejemplo, a las multinacionales. So it's not enough even to negotiate with the minister. You have to call the multinational corporations to the table. Pero hay un segundo paso que lo hemos propuesto ya, y es llevar al Congreso de la República una reforma a la ley que permite el fracking en Colombia. Y ahí, por ejemplo, tenemos senadores amigos que están abriendo ya el debate sobre el tema. So a second point or a second step would be to bring to the Congress a proposal to reform this law that allows fracking. And they have already some people in the Congress that are willing and helping them to open that space for discussion. Es muy difícil negociar ese punto, por ejemplo. Un segundo punto, por ejemplo, bajar el precio de la gasolina en Colombia. Another example would be to lower the price of gas in Colombia. Está dentro de la política minero-energética, pero requiere un cambio también en la legislación colombiana. Solamente si negociamos esos dos puntos, es un paso en un cambio de la política, un pequeño paso. And that also relates to those policies we've been talking about, mine and energy policies. So if we manage to negotiate those 2 points, that's a step towards a larger change. Solamente para decir un ejemplo, yo dije en un principio que esto es muy difícil, ¿sí? Pero no hay otro camino. I even said that that's very, very difficult, but there is no other way. Y han sido millones de personas que han parado el país, que se han movilizado en todo Colombia y nos han entregado la tarea que con esa fuerza organizativa empecemos a generar posibles cambios en el país, y es nuestra tarea. And there's been millions of people who have expressed their desire and their needs to them, and so their role is to, undertake that task. El riesgo es que esa mesa de negociación se rompa. Es un riesgo muy alto. But there is the risk that negotiations break or come to a halt. Pero, Pero seguimos. John. So this, I think, reflects my lack of detailed knowledge of the system in Colombia. But I'm trying to visualize, are there two parallel negotiations going on? Is there a negotiation between the social movements and the executive? But then there's also, even if it's not very effective, there's a legislative body. Do they take their cue from what's happening with your negotiations and do their own? Are these totally separate? What's the relationship between the Asamblea Legislativa, there is a legislative process, and the negotiations that are taking place at your table? How are these related to each other? Do you mean like the institutional Congress Yeah. compared to the People's Congress? Right. Okay, I'm gonna try to translate that. What were their political parties, for example, that are articulated and are engaged in some kind of legislative battles? Okay. Estoy un poco confundida con la pregunta.
Sorry, John, just to make sure that I translate your question correctly. So your question is about if there are these two, what seem to be parallel organizations. If what- they are. If they are, If they exist. so, Yeah. so, I'm trying to understand, Right. is this where all the action is in terms of the negotiation, or is this paralleling negotiations that are happening amongst political parties? Is there a relationship? estas negociaciones que ustedes tienen en la mesa única nacional, están ocurriendo paralelamente con otras negociaciones que, por ejemplo, se hacen en el Congreso o que se hacen con los partidos políticos, porque lo que yo le entiendo es que si ustedes están negociando en esa mesa todas esta serie de cosas y digamos acá hay otro ente negociando otras cosas, ¿cómo se comunican? O sea, hay negociaciones paralelas. No sé. No sé si negociaciones, pero una gran dificultad que tenemos es que es la doble moral del Estado, del gobierno. One difficulty that we have, she doesn't know if they have like parallel negotiations, but she's saying that there is a difficulty which is the double moral standards of the government. Mientras habla con nosotros de la minería, por ejemplo, y habla en La Habana de distribución de tierras, al mismo tiempo presenta un proyecto de ley, por ejemplo, que permite acaparar tierras. Entonces, So while the government talks to them in their table, they talked to the guerrillas in Havana. They also present a bill, like a law project before the Congress that would allow for, I don't know, land that allow for land grabbing. So it's like they're incoherent somehow. porque quiere parar el conflicto armado hablando con la insurgencia, quiere cumplir los compromisos con quienes apoyaron su elección, pero no quiere que haya movilizaciones sociales. So the government wants to stop the war, they want to fulfill their commitments with those who support them in their elections, but they don't want to, what was the last thing she said? They don't want the social movements, right? Entonces, lo que nos ha tocado hacer es empezar a hacer alianzas, por ejemplo, con senadores alternativos, para que esos proyectos de ley que están presentados no pasen, o sea, paren esos proyectos de ley. What they have to do is to establish alliances with different actors, and for example, with senators and congress people, so that they don't pass that kind of bills. Y también, digamos, insistir mucho en que si estos proyectos de ley van en contra de lo que nosotros proponemos, pues habrá nuevamente movilizaciones. And to insist to the government and be clear that if they pass those projects, there will be new mobilizations, they will strike again. Una cosa en contra es la influencia muy grande que tienen las corporaciones, mucha influencia. ¿En el Congreso? Sí, con el gobierno. One factor against all this is that corporations exert huge influence in the government. And I just asked her where, and she says government in general. Por eso insistimos en este gran diálogo nacional con todos los sectores. Which is why we insist on the big open dialogue with all different sectors in Colombia. Bueno, All right? muchas gracias. Thank you. Thanks, everyone.